Muy bien, amigo. Bienvenido a Física al Descubierto, un lugar donde vamos a desarrollar episodios sobre la física de manera fácil y sencilla. Sin más preámbulo, luz, cámaras y acción. ¿Cómo se llama el episodio que vamos a desarrollar? Movimiento rectilíneo uniforme, mejor conocido como MRU. MRU son las siglas del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué vas a descubrir en este episodio? Definición del MRU, características del MRU, elementos del MRU, diferencia entre velocidad y rapidez, diferencia entre desplazamiento y distancia, siglas de los elementos del MRU, unidades en el Sistema Internacional del MRU, ecuaciones del MRU y gráficos del MRU. Muy bien, amigos, empecemos. ¿Qué es el MRU? Es un movimiento en el que un móvil se desplaza en línea recta y a velocidad constante. Es decir, recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Y cuáles son las características del MRU? El móvil se mueve en línea recta, velocidad es constante, es decir, no cambia con el tiempo. La aceleración es cero porque tiene velocidad constante. Como el movimiento es en línea recta y sin cambios de dirección, la distancia recorrida coincide con el módulo del desplazamiento. ¿Y cuál es la diferencia entre elementos escalares y elementos vectoriales? Muy importante esto, ya que en el MRU vamos a tener elementos escalares y elementos vectoriales. Veamos su diferencia. Elemento escalar son aquellas cantidades que solo necesitan un número y su unidad para estar bien definida. Sin embargo, los elementos vectoriales son aquellas cantidades que solo necesitan un número, una unidad y orientación para estar bien definida. Veamos los siguientes ejemplos. Un kilo de arroz o un kilogramo, o mejor dicho, un kilogramo de arroz es un elemento escalar. ¿Por qué? Porque uno es un número, kilogramo es unidad, y ya con eso está bien definida. Cuando tomamos a nosotros nos da fiebre y nos medimos la temperatura con el termómetro, ese valor numérico con unidad que nos arroja o nos da o nos brinda el termómetro es un elemento escalar. Veamos el siguiente ejemplo, 39 grados Celsius, un número 39 grados Celsius, su unidad. Son elementos estelares. Sin embargo, un elemento vectorial, aparte de darnos o brindarnos el número y la unidad, también nos da la orientación. Veamos, velocidad 20 metros por segundo. 20 es el número, metros por segundo, la unidad. ¿Y cuál vendría siendo su orientación? ¿Qué significa una velocidad positiva? Su significado es que ese móvil se desplaza hacia la derecha. Entonces nos está brindando la orientación. Esto es un elemento vectorial. Nos dan, nos da o nos brinda el número, la unidad y su orientación. Muy bien, amigos, continuemos. ¿Y cuáles son los elementos escalares del MRU? Rapidez. Es una medida de la distancia recorrida por un móvil en un determinado tiempo, sin importar la dirección del movimiento. Intervalo de tiempo es la duración entre dos momentos o instantes específicos. Se calcula restando el tiempo inicial del tiempo final. Distancia es la medida de la trayectoria. ¿Cuáles son las siglas de los elementos escalares del MRU? Rapidez, V minúscula, distancia, D minúscula, intervalo de tiempo, delta T minus. ¿Cuáles son las unidades de los elementos escalares
escalares del MRV en el sistema internacional: rapidez, metros por segundo; distancia en metros; y intervalo de tiempo en segundos. ¿Qué ecuaciones escalares se utilizan en el MRU? Su ecuación principal es distancia es igual a rapidez por intervalo de tiempo, donde de su despeje se obtienen o se generan otras dos ecuaciones. Rapidez es igual a distancia dividido entre el intervalo de tiempo, y el intervalo de tiempo es igual a la rapidez dividido entre la distancia. ¿Cuáles son los elementos vectoriales del MRU? Ahora hablaremos de los elementos vectoriales, amigos. Velocidad es una función del tiempo, ya que depende de la aceleración y del tiempo transcurrido. Desplazamiento representa el cambio de posición de un móvil desde su punto inicial hasta su punto final, en línea recta y con una dirección específica. Se calcula restando la posición inicial de la posición final. Aceleración se define como la variación de la velocidad en la unidad de tiempo. ¿Cuáles son las siglas de los elementos vectoriales del MRU? Velocidad, V minúscula; desplazamiento, delta T, delta X, X minúscula; y aceleración, A minúscula. ¿Cómo podemos diferenciar elementos vectoriales de elementos escalares? Muy importante. Amigos, vean que en las siglas de los elementos vectoriales siempre vamos a tener esta flecha arriba. Esta flecha arriba nos indica que es un elemento vectorial. Cuando no tiene esta flechita aquí arriba, como estamos viendo en el cursor, es un elemento escalar. ¿Cuáles son las unidades de los elementos vectoriales del MRU en el sistema internacional? Velocidad, metros por segundo; desplazamiento en metros; y aceleración, metros por segundo al cuadrado. ¿Qué ecuaciones vectoriales se utilizan en el MRU? Su ecuación principal es desplazamiento es igual a velocidad por intervalo de tiempo, donde de su despeje se obtienen o se generan dos ecuaciones más. Velocidad es igual a desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo, o el intervalo de tiempo es igual a velocidad dividido entre el desplazamiento. Bueno, amigos, muy importante saber la diferencia entre velocidad y rapidez. ¿Por qué? Porque normalmente se tiende a confundir. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Velocidad se refiere a cuán rápido se mueve un objeto y en qué dirección. Por tal motivo, en el MRU, además del valor numérico, también tiene un signo. Por convención, positivo significa que se mueve a la derecha y negativo significa que se mueve a la izquierda. Sin embargo, la rapidez solo mide qué tan rápido se mueve un objeto. Veamos con el siguiente ejemplo esta diferencia. Una caja de madera se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que la caja de madera, su velocidad es de 5 metros por segundo, y como es positiva, se desplaza hacia la derecha. Igualmente, el siguiente ejemplo: una caja de madera se mueve con una velocidad de menos 5 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que la caja de madera se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo, pero se desplaza hacia la izquierda. Sin embargo, la rapidez: una caja de madera se mueve con una rapidez de 5 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Que la caja de madera se mueve 5 metros por segundo, pero no te dice la dirección a donde se mueve. Es decir, por eso es que la velocidad es un elemento vectorial, porque nos brinda el número, la unidad y la orientación. Sin embargo, la rapidez es un elemento escalar porque solo brinda
el número y la unidad. Muy bien, amigos, continuemos. Otra diferencia que es importante, amigos, es saber la diferencia entre desplazamiento y distancia. Y eso es lo que vamos ahora a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el desplazamiento y la distancia? Trayectoria. Ahora, antes de hablar de esta diferencia, es bueno definir qué es la trayectoria. La trayectoria es una línea imaginaria que describe un cuerpo en un movimiento. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos automóvil y circula por esta carretera o pista. Estos puntos, el blanco que vemos acá, es la línea imaginaria. Esa es la trayectoria, su trayectoria. Ahora, este recorrido o esta línea imaginaria tiene un valor numérico, una medida. Cuando nosotros colocamos su medida, por ejemplo, 20 metros, esa trayectoria, entonces estamos hablando de la distancia. Y es por eso que la distancia es la medida de la trayectoria. ¿Ok, amigos? Muy bien. Ahora, ¿qué es el desplazamiento? Bueno, el desplazamiento es una línea recta que va desde un punto de inicio hasta un punto final. En pocas palabras, amigos, continuamos con el mismo ejemplo. Tenemos nuestra trayectoria y tenemos la medida de esa trayectoria, que es la distancia, 20 metros. Pero para el desplazamiento siempre va a haber un punto inicial y un punto final. Y se va a trazar una recta, aunque la trayectoria sea curva, ovalada, redonda, siempre se va a trazar una recta, es decir, una línea recta desde el punto inicial hasta el punto final, siempre. Y ahí calculamos con ese punto inicial y ese punto final, calculamos el desplazamiento. En este ejemplo, en este caso, daría 12 metros. Eso es el desplazamiento. Un punto inicial, un punto final y siempre va a ser en línea recta. En línea recta. Muy bien, amigo. Y dicho esto, continuamos. ¿Qué gráficos se utilizan en el MRU? Primero, ante todo, los gráficos son una ventana para visualizar mejor el MRU. Y los físicos utilizan estos gráficos que relacionan la posición, la velocidad y la aceleración con respecto al tiempo. Tenemos tres gráficos: posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. En estos tres gráficos, ¿qué podemos observar? Que Y, en el eje Y, en el gráfico posición-tiempo, van los valores de posición, tanto positivos como negativos. Sin embargo, en el eje X van los valores de tiempo, siempre positivos. ¿Por qué? Porque el tiempo siempre va a ser positivo. En el gráfico velocidad-tiempo, eje Y, van valores de velocidad tanto positivos como negativos. Y en el eje X, los valores de tiempo. Y por último, en el gráfico aceleración-tiempo, van en el eje Y los valores de aceleración tanto positivos como negativos, y en el eje X los valores del tiempo siempre positivos. Ahora sí, ya he explicado esto de los gráficos, veamos qué casos se nos pueden presentar. En el gráfico posición-tiempo se nos pueden presentar dos casos: cuando la velocidad es positiva y cuando la velocidad es negativa. Cuando la velocidad es positiva, el gráfico es una línea recta con pendiente positiva. Ante todo, primero hay que aclarar algo. En el gráfico posición-tiempo, la pendiente es el valor de la velocidad. La pendiente es el valor de la velocidad. Entonces, una velocidad positiva es una línea recta con pendiente positiva, es decir, mayor a cero. ¿Y cómo sabemos que esa pendiente es positiva? Bueno, estamos viendo que la línea recta está inclinada hacia el lado derecho. Ahora, cuando la velocidad es negativa, el gráfico es una línea recta con pendiente negativa. ¿Hacia dónde es la inclinación de esa pendiente negativa? Hacia la izquierda. Pendiente negativa. Muy bien, amigos, continuemos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos ejemplos muy sencillos. Un vehículo se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo y otro se mueve con una velocidad de menos 2 metros por segundo.
Veamos el primer caso. Bueno, si este vehículo está, como vemos, en la posición 1 metro en ese instante, entonces nosotros en el gráfico posición tiempo, aquí en 1 metro colocamos un punto. Y como la velocidad es positiva, significa que se desplaza hacia la derecha. Entonces es una pendiente inclinada hacia la derecha, o sea, una pendiente positiva. Igualmente en el gráfico posición tiempo, en el ejemplo donde el vehículo, la velocidad es menos 2 metros por segundo. Estamos en el gráfico posición tiempo, 1 metro, colocamos un punto en 1 metro y vamos a trazar una línea recta inclinada hacia la izquierda, es decir, pendiente negativa. Muy bien, amigos. Ahora sobre el gráfico velocidad-tiempo. También se nos da dos casos, cuando la velocidad es positiva y cuando la velocidad es negativa. Cuando la velocidad es positiva, en el gráfico es una línea horizontal en el lado positivo. Es decir, tenemos el eje Y, donde vamos a tener valores de velocidad positivo y negativo. Si la velocidad es positiva, se va a trazar una línea horizontal en el lado o en el cuadrante 1 positivo. ¿Ok? Y en el gráfico, si la velocidad es negativa, en este gráfico se traza una línea horizontal en el lado negativo, es decir, eje Y, valores de velocidad positivo o negativo. Como la velocidad es negativa, nos ubicamos en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, y trazamos una línea horizontal en el lado negativo. Bueno, amigos, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos vehículos, uno con velocidad positiva y uno con velocidad negativa. En el vehículo que tenemos la velocidad positiva, 2 metros por segundo, está ubicado en la posición 1. Ubicamos en el gráfico velocidad, como es positiva en el lado positivo, aquí, como es 2 en el número 2, un punto. Y como, ¿qué vamos a hacer ahí? Se va a trazar una línea o el gráfico va a ser una línea horizontal. ¿Por qué? Porque en el MRU, como se explicó y se habló en las láminas anteriores, la velocidad es constante. Igualmente en el gráfico donde la velocidad es negativa, trazamos un punto en la velocidad negativa, en este caso -2, y va a pasar una línea horizontal en el cuarto cuadrante. Así daría la gráfica. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante en el MRU. Muy bien, amigos. En el gráfico aceleración-tiempo, en el gráfico aceleración-tiempo, la aceleración es igual a cero, por lo que el gráfico es una línea recta dibujada en cero. Es decir, tenemos ambos casos, velocidad positiva y velocidad negativa. Ambas velocidades son constantes. ¿Qué significa eso? Que se va a trazar una línea recta dibujada en cero. ¿Por qué en cero? Porque la aceleración es igual a cero. ¿Y por qué la aceleración es igual a cero? Bueno, una de las características del MRU, como se dijo anteriormente, es que la velocidad es constante. Y por eso es que la gráfica tiene esta forma. Muy bien, amigo. Con esto concluimos el episodio. No te pierdas nuestro próximo episodio donde verás una información de vital importancia. ¿Te ha gustado descubrir el movimiento rectilíneo uniforme? Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayuda a crecer. Si te gustó, dar un like o manito arriba. Y si conoces a algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor, compártelo. Si quieres más episodios de la física explicados así.